Una solución amortiguadora es aquella que está conformada por un electrolito débil y una sal que esté aportando su par conjugado. La condición que tiene un amortiguador específicamente es que genera un efecto de ion común. ¿Cómo resulta ese efecto de ion común? El efecto de ion común resulta porque si nosotros tenemos un electrolito débil, esto lo conocemos bastante bien, por ejemplo, si tenemos un ácido débil, como el ácido acético, sabemos entonces que va a disociar entonces como acetato y H+. Así planteamos la disociación, esto lo conocemos bien. Si por ejemplo tengo una concentración 0,10 molar del ácido acético en una condición de equilibrio, sabemos que X cantidad se va a disociar y va a producir X cantidad de acetato y X cantidad de H+. Como una de las condiciones que tenemos desde el inicio es que en el equilibrio, en esta condición de equilibrio se mantiene la estequiometría, eso hace que ya tenemos establecido ese valor de X y sabemos que corresponderá para las tres especies. Y tal como ocurre en este caso, pues yo podría decir, bueno, si voy a determinar, voy a expresar esta disociación ácida, pues diríamos entonces que la constante de acidez corresponderá entonces a la concentración de acetato por la concentración de H+, igual que lo que sabemos del equilibrio, respecto a la concentración del ácido acético. ¿Sí? Esa sería la forma en que se expresaría. Pero ¿qué ocurre si al tiempo, con esta disociación de este ácido en el mismo recipiente, tenemos la presencia de una sal que aporte en una buena medida, en una buena cantidad, el par conjugado de este ácido, es decir, que nos aporte el acetato en una buena extensión? Fíjense que si tenemos aquí una sal, pues la sal disocia, es un electrolito fuerte, disocia completamente y se estaría generando entonces esta disociación, el acetato más el Na+. En este caso particular habíamos visto también que en las sales el pH se ve afectado por la hidrólisis, en este caso hidrolizaría el anión. Ahí se vería afectado el pH, sin embargo, si está siendo parte de una solución en la que tiene el electrolito débil al tiempo, si tenemos aquí una concentración 0,10 molar, pues lo que vamos a tener en este caso es una concentración 0,10 molar de estas especies en solución. El Na no nos interesa porque sabemos que no va a afectar en realidad dentro de esta condición de acidez. Sin embargo, fíjense que tendríamos una condición particular y es que tengo dos especies que me están aportando el mismo ion. ¿Sí? Esto se llama efecto de ion común. ¿Qué ocurrirá con la disociación de este ácido cuando tenga un aportante externo de este ion? ¿Qué será lo que ocurra con este ácido? ¿Se disocia más, menos? ¿Va a aumentar la disociación? Tenemos claro que la disociación, ¿cierto? O sea, ¿cómo se separa? Es decir, esta concentración de H+ será mayor o será menor por presencia del ion común. Este es un efecto particular del principio de Le Chatelier. Una vez que tengo una especie que aumenta la concentración de uno de los iones en el equilibrio, aumentan los productos, y aumentan los productos, por principio de Le Chatelier la reacción vendrá hacia reactivos, así que se disociará menos. La concentración de H+ será menor en esta condición. Y si esa concentración de H+ es menor, ¿el pH es más alto o más bajito? Más bajito. Más alto. Más alto. Si tiene menos H+, el pH será más alto, es decir, va a tener una condición de pH más suave, ¿cierto? Más suave que lo que tendría el ácido solo. ¿Sí? Fíjense que cuando yo ya voy a reemplazar esto, ¿esta parte sí les queda clara o no? No recuerdan el principio de Le Chatelier. Equilibrio sin principio de Le Chatelier no es nada. O sea, si uno no tiene claro qué es el principio de Le Chatelier, no tiene forma de avanzar en el equilibrio. El principio de Le Chatelier dice que cuando un sistema que está en equilibrio es sometido a una alteración de alguno de los factores que le afectan, entre esto la concentración, el sistema reaccionará de manera tal que minimice
minimice el efecto de esa alteración. En términos de la concentración, se puede aumentar en un sistema en equilibrio, solamente afecta para este equilibrio. En un sistema en equilibrio, el principio de Chatelier solamente aplica para el equilibrio. Entonces, en este caso particular, podría ser que se aumente, o sea, se cambia la condición de equilibrio, si se aumentan reactivos o si se aumentan productos. En caso de que se aumenten reactivos, el sistema irá en sentido directo para minimizar el efecto de la alteración que se hizo. Lo que estoy diciendo, ¿hasta acá tiene sentido para ustedes o no? Laurita, eso fue lo que habíamos visto, ¿cierto? Ok. ¿Qué ocurre cuando se aumentan productos? El sistema vendrá en sentido inverso para repartir esos productos de manera tal que el valor de la constante vuelva a alcanzarse, para poder volver a alcanzar la condición de equilibrio. Hasta ahí está claro. Vale. Sí. Okay. Entonces, lo que ocurre en un sistema amortiguador es que esa condición de pH se ve suavizada, se ve amortiguada en términos de que ya el pH no va a ser tan extremo, porque en este caso particular, esta disociación va a bajar mucho, baja considerablemente la ionización que ocurre en el ácido por presencia de ion común, por efectos del principio de Chatelier. ¿Sí? Esa es la razón por la que disminuye esta concentración de H+. Entonces, cuando nosotros tenemos la expresión de la constante, para poder reemplazar acá, la concentración de CH3CO o menos será igual entonces a 0,10 para el equilibrio, será igual a 0,10, que es el que está aportando la sal, más lo que está aportando el ácido. Sin embargo, la cantidad que aporta este ácido, si aquí es pequeña, recuerden que la constante de acidez de este equilibrio es de 1.8 por 10 a la menos 5, si esa cantidad es pequeña, a partir del valor de la constante, el valor que sale de la constante es de la relación de productos sobre reactivos. Si yo tengo más productos, tengo más H+, la constante es más grande. La constante me sirve a mí para comparar ácidos y poder calcular su fuerza ácida, ¿cierto? Entonces yo puedo hacer una lista de ácidos y decir, ¿cuál es el más fuerte de todos estos? Todos son débiles, pero entre su carácter débil, ¿cuál tiene más fuerza que cuál? Yo los podría ordenar de mayor a menor fuerza ácida, por ejemplo, comparando las constantes. Si tengo una constante más grande, el ácido es más fuerte. Si tengo una constante más pequeña, el ácido es menos fuerte. ¿Qué quiere decir que el ácido es más fuerte? Que se disocia más, que voy a tener mayor concentración de H+. Si tengo mayor concentración de H+, el pH es más pequeño. Yo tengo constantes que van del orden de 10 a la menos 2 hasta constantes de 10 a la menos 10, a la menos 11 en ácidos, ¿sí? Cuando estoy hablando del ácido acético, recuerden que el ácido acético es el que usamos en la ensalada, es un ácido débil, ¿sí? Tiene una constante de 1.8 por 10 a la menos 5. Eso es mucho, muy poquito, más o menos. Sí, 10 a la menos 5. Es pequeño, es bastante pequeño, es tan pequeño que es un ácido que lo podemos utilizar en la comida sin que en realidad nos genere ninguna dificultad, ¿sí? Una constante de 1.8 por 10 a la menos 5 es una constante relativamente pequeña. ¿Eso de qué nos da cuenta? Bueno, eso nos da cuenta de que lo que yo estoy esperando de H+, es decir, este valor de X, si la constante es pequeña, ese valor de X será pequeño. Eso es lo que estoy esperando. Que este valor de X pues no sea grande porque realmente tengo una constante pequeña y eso es lo que me está dando cuenta de esa situación. Hasta ahí está claro. Entonces, cuando yo digo que este valor de X es pequeño, lo que estoy diciendo es que 0,10 más X puede ser aproximadamente 0,10, ¿cierto? En este caso, podemos asumir que el aporte del ácido realmente es tan pequeño cuando tengo una concentración 0,10 de la sal, es una concentración grande, entonces puedo asumir que 0,10 menos X es aproximadamente 0,10. Recuerden que cuando hacemos el método simplificado, lo que tomamos son valores de constantes por debajo de 10 a la menos 4, pues que sean más pequeñas, entonces claro, lo que querrá decir ahí es que ese valor de X es tan pequeño que matemáticamente no va a ser representativo. En este caso es igual. Si yo asumo entonces que 0,10
menos X o más X es aproximadamente 0,10. Fíjense que X lo podría despreciar como sumando. Entonces podría decir dentro de esta expresión que la concentración de acetato vendrá fundamentalmente de la sal y que la concentración del ácido será la que corresponde a la concentración inicial, porque estamos diciendo que 0,10 menos X es aproximadamente 0,10, así que aquí tendría la concentración del ácido. Muy bien, una vez que tengo definidas estas dos condiciones, yo puedo reordenar esta expresión. Puedo reordenar esta expresión porque tengo el valor de la constante, lo conozco la concentración de la sal y conozco la concentración del ácido. Así que ahora mi incógnita será la concentración de H+. Yo quiero saber entonces cuál es la concentración de H+ en este sistema, y lo despejo de aquí, digo que la concentración de H+ es igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. Entonces, esto ya de por sí está explicando qué es lo que ocurre en un sistema amortiguador. Porque miren que en la disociación ácida, común y corriente, en la disociación ácida lo que voy a tener es que el acetato y H+ van a ser un valor X que corresponderá a lo que se haya disociado del ácido, ¿sí? De eso dependerá, de la extensión de la disociación, dependerá el pH. En el caso de un amortiguador, la concentración de H+ depende de la relación del ácido y de la sal. Y es esta relación la que hace que tenga, es esta relación entre la relación del ácido y de la sal y la concentración de H+, lo que hace que el pH no varíe de manera significativa. En un sistema amortiguador, el pH se mantiene bastante estable, porque ahora la concentración de H+ dependerá de la razón que haya entre estos dos, ¿sí? Así funciona un sistema amortiguador. La importancia que tienen los amortiguadores es total. En los sistemas metabólicos son indispensables los amortiguadores. En los sistemas industriales también son de gran interés, de gran importancia los amortiguadores para evitar esas variaciones de pH que pueden afectar el producto. Imaginen, por ejemplo, el señor que hace la recolección de la leche en los camiones por allá en el páramo, y todo el recorrido que hace en la medida en que el pH vaya bajando por la producción de ácido láctico por parte de las bacterias, en la medida en que el pH vaya bajando, pues va a echar a perder la leche, porque se va a vinagrar, se va a acidificar la leche. Entonces, en este tipo de sistemas, para poder procesar la leche, procesar la carne, procesar los alimentos, es muy importante tener sistemas amortiguadores que impidan esa variación de pH. Y en el caso nuestro es de vital importancia. En el capítulo 18 teníamos un ejercicio en el que nos decían que el pH de la sangre, o sea, del plasma, es de 7,45. Una variación de 0,5 unidades de pH, que realmente es muy poquito, una variación de 0,5 unidades de pH es incompatible con la vida. Entonces, cuando el pH interno nuestro sube a 7,95 o baja a 6,95, ya hay muerte por acidosis o por alcalosis metabólica, ¿sí? Es muy importante, estos sistemas amortiguadores son los que permiten que los ecosistemas funcionen regularmente, que nuestros sistemas orgánicos funcionen regularmente, manteniendo el pH, porque las hormonas, las proteínas, todo esto depende también de la condición de pH en el que estemos, ¿sí? Y de esta manera tienen mucha importancia, por eso es importante para nosotros poder definirlos. Miren la expresión de un amortiguador en comparación con la expresión de la disociación ácida, o sea, cuando no tengo amortiguador, fíjense que entonces esto disociaría como CH3, CO menos, más H+. Si de esto tengo una concentración 0,10 molar en equilibrio, lo que ocurrirá es que X cantidad se va a disociar, y aquí diríamos entonces que la constante es igual a la concentración del acetato. Aquí no estoy considerando ion común, ¿sí? H+, aquí estoy considerando la disociación del ácido solo respecto a la disociación del ácido. Experimentalmente sabemos que el valor de esta constante es 1,8 por 10 a la menos 5, está determinado experimentalmente. Entonces, cuando yo voy a reemplazar esto, digo que
1.8 por 10 a la menos 5 es igual a x al cuadrado respecto a 0,10 menos x. Pero como esta concentración, entre esta concentración y esta constante, tengo 4 órdenes de magnitud de diferencia, puedo asumir que 0,10 menos x es aproximadamente 0,10. Y de esta manera simplemente digo que 1.8 por 10 a la menos 5 por 0,10 es igual a x cuadrado, a raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación, y ahora voy a tener el valor de x. ¿Cuánto nos da ese valor? 1.34 por 10 a la menos 3. Por tanto, el pH es igual a 2,89. ¿Sí, Andrew? Ok, pH entonces es 2,89. Miren esto. Esta concentración, todos saben cómo halla esta concentración, ¿cierto? O sea, todos saben cómo halla este valor de X. 87. Bueno. Todos saben cómo halla este valor de X, ¿sí? Una vez que tengo el valor de X, pues calculo el pH, y fíjense que el pH en este caso es 2,87, ¿sí? Si hago este cálculo ahora con esta sal que está adicionada al sistema, esto es el ácido solo. Ahora voy a ver qué es lo que ocurre en el amortiguador. Entonces aquí tengo que la concentración de H+ será igual a la constante, que es 1.8 por 10 a la menos 5, por la concentración del ácido, que es 0,10 menos X, respecto a la concentración de la sal, que es 0,10 más X, y en ambos casos voy a simplificar X como sumando, porque en realidad es un valor muy pequeño, así que también se simplifica este 0,10, y tendríamos entonces que la concentración de H+ en este caso es igual a 1.8 por 10 a la menos 5, por tanto el pH es 4,74. ¿Sí? Fíjense que entre este ácido solo y la adición de la sal está cambiando en casi 2 unidades de pH, ¿cierto? Está cambiando el pH en casi 2 unidades, que es mucho, solamente por la adición de la sal en este sistema, ¿sí? Este sistema amortiguador es supremamente común, es el que nos va a servir de referencia. Para conformar un sistema amortiguador, todo lo que necesito entonces es un electrolito débil y una sal conjugada que nos esté aportando la especie que va a ser de efecto de ion común en ese sistema. Esto es un sistema amortiguador ácido que es supremamente común y que lo conocemos entonces como un sistema. De esta manera lo escribimos: un sistema acético que estará conformado por ácido acético 0,10 molar respecto a acetato. Este acetato es muy común que se escriba en estas soluciones amortiguadoras solo el ion. Este ion no puede venir solo, o sea, le tiene que aportar la sal, y la sal se va a disociar y me va a dejar el ion. Pero el efecto de ion común está entre estos dos. Ahí se conforma ese amortiguador. De esta manera se conforma ese amortiguador. Hasta ahí está claro. Todo lo que requiero es un amortiguador. Todo lo que requiero para hacer un amortiguador es tener un electrolito débil y su sal conjugada. El otro amortiguador en el que nos vamos a concentrar es en el amortiguador amoniacal, que también sirve de referencia para saber cómo es que se conforman amortiguadores, bien sea con ácidos débiles o con bases débiles. ¿Qué pasa, Dani? ¿Ya? ¿Ahí vamos? Okay. Bueno, entonces, este era para el sistema amortiguador de ácido acético acetato. Tenemos otro sistema amortiguador muy común, que es de amoníaco y una sal de amonio. ¿Sí? Entonces hablamos de amortiguadores acéticos y amoniacales, pero en realidad se traen aquí como un ejemplo de amortiguadores ácidos y amortiguadores básicos. ¿Sí? Entonces, para conformar este amortiguador, decimos que necesitamos una sal. Este NH4 tiene que venir con el anión que está aportado desde el ácido en la conformación de esa sal,
como ocurre con las sales, que son electrolitos fuertes, entonces va a disociar completamente y va a disociar como NH4 más Cl menos. Decimos que de este tengo una concentración 0,10 molar, así que de este NH4 más tengo una concentración 0,10 molar y del Cl menos tengo una concentración 0,10 molar. El NH4 más resulta siendo el ion común con una disociación de amoníaco. Entonces tengo el amoníaco, ahora esto ya disocia en equilibrio y forma NH4 más OH menos. ¿Sí? Si tengo de esto una concentración 0,10 molar, como esto ya es un equilibrio, entonces tendríamos que esto es menos X, ¿sí? Y estaría produciendo X de OH menos y X de el ion amonio. Sin embargo, la condición de equilibrio, este ion amonio, como ese efecto de ion común, acá el que produce la disociación de la sal se va a sumar al equilibrio. Esto está ocurriendo en el mismo recipiente. Ese ion que proviene de la sal va a venir a afectar ese equilibrio y va a pasar lo mismo que en el anterior. Aquí el sistema entonces lo definiríamos por Kb, que sería igual a la concentración del ion amonio por la concentración de OH menos respecto a la concentración del amoníaco. La constante de basicidad de este sistema, medida experimentalmente, también es igual a 1,8 por 10 a la menos 5. ¿Sí? Ese es el valor. Ahora, como ocurre en el amortiguador acético, el NH4 más, esta concentración de NH4 más provendrá fundamentalmente de la sal y la concentración de NH3 corresponde a la base, ¿cierto? Esta sería la base débil. Como en el caso anterior, entonces ahora yo podría decir, bueno, de aquí lo que me interesa, si tengo Kb, tengo la concentración de la sal y tengo la concentración de la base, en este caso mi incógnita, ¿sí? La parte que necesito saber es cuál es la concentración de OH menos para ver cuál es el pH que me va a dar, ¿cierto? Entonces tendríamos acá que la concentración de OH menos es igual a la constante por la concentración de la base respecto a la concentración de la sal. ¿Sí? Si reemplazo en esto, entonces tendré que la concentración de OH menos, en este caso será igual a 1,8 por 10 a la menos 5 por 0,10 menos X respecto a 0,10 más X, ¿sí? Simplifico X como sumando por la misma razón, tiene una constante pequeña, la concentración es suficientemente grande, tengo 4 órdenes de magnitud de diferencia entre concentración y constante, y de esta manera tengo que la concentración de OH menos será igual a 1,8 por 10 a la menos 5, para poder calcular pH, voy a calcular la concentración de H+, es decir, entonces que la concentración de H+, será igual a, recuerden que esto sería 1 por 10 a la menos 14 respecto a 1,8 por 10 a la menos 5, ¿sí? Esa sería la concentración de H+, 1,8 por 10 a la menos 14 respecto a 1 por 10 a la menos 14 respecto a 1,8 por 10 a la menos 5. Esto creo que nos da 5,56 por 10 a la menos 10. Entonces, la concentración de H+, si es la concentración de H+, ahora podemos calcular el pH, y el pH es igual a 9,26. Creo. Verifíquenme ese dato, a ver si se nos da 9,26. Entonces, cualquier sistema amortiguador se puede conformar cuando tenemos mares. Cualquier sistema amortiguador se puede conformar cuando tenemos un electrolito débil y una sal que nos está aportando de su par conjugado. Entonces, en este caso, el par conjugado del ácido acético es el acetato. Acuérdense del concepto de Bronsted-Lowry. Entonces, el par conjugado del ácido acético es el acetato y tengo una especie que lo está aportando en una buena cantidad. Y de esta manera cambia la expresión, ¿cierto? Y en el caso del sistema amoniacal, pues lo que tenemos es que tengo una base débil, que es el electrolito débil, y su par conjugado, que lo está aportando la sal,
el par conjugado es el NH4+, que lo está aportando la sal, y de esa manera queda conformado el amortiguador. Entonces, tendríamos que responder varias preguntas importantes. ¿Qué es un amortiguador? ¿Sí? ¿Cómo se conforma? ¿Cómo actúa? ¿Cómo se prepara? ¿Sí? Y con eso ya tendríamos alguna suficiencia en el manejo de amortiguadores. Entonces, un amortiguador, un sistema amortiguador, regulador, tampón o buffer, todos son sinónimos de lo mismo. Cuando hablo de un buffer, un tampón, un amortiguador o un regulador, estoy hablando de lo mismo. Son este tipo de soluciones que se conforman, tienen como característica que se conforman por un electrolito débil y una sal que aporta su par conjugado. ¿Sí? De esa manera entonces se conforma el amortiguador y se observa que el pH queda regulado porque la concentración de H+ ya no depende estrictamente de la disociación del electrolito débil, sino de la relación que hay entre ese par conjugado. Entonces esta razón varía mucho menos de lo que variaría cualquier condición adicional en la que se esté consumiendo esto. De esta manera se conforma. La utilidad que tienen los sistemas amortiguadores, ya habíamos dicho que es total, es importantísima en la industria, en los procesos metabólicos, es fundamental. Bueno, este tipo de condición con alguna frecuencia se trabaja, como estos cálculos se hacen tan frecuentemente, entonces se pueden trabajar de una manera particular, que yo se las voy a mostrar, pero a partir de ahí no la voy a trabajar, yo prefiero trabajarla por esta ruta, pero ustedes, los que prefieran, también la pueden trabajar de esta manera. Fíjense que cuando yo ya tengo esta expresión así, yo puedo sacar función P de cada uno de estos términos, ¿cierto? Yo puedo sacar función P de cada uno de ellos. ¿Recuerdan qué es la función P? Logaritmo negativo en base 10, ¿cierto? Entonces, yo puedo decir que esto es menos logaritmo de la concentración de H+, que eso correspondería a pH, ¿sí? Ok, entonces tendríamos acá que sacaría el menos logaritmo de la concentración de H+, que es igual al logaritmo negativo de la constante menos el logaritmo de la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal, ¿sí? Ahí me quedaría cada uno de los términos afectados por función P, ¿sí? Miren que el logaritmo negativo de la concentración de H+ corresponde al pH, el logaritmo negativo de la constante corresponde al pKa, y este logaritmo yo lo puedo invertir o dejarlo así como sea, puede decir que es más el logaritmo de la concentración de la sal respecto a la concentración del ácido. Lo puedo invertir para no manejar logaritmos negativos sino positivos, pero en cualquier caso nos va a dar igual, ¿cierto? El cálculo nos va a dar igual. Esta expresión, tal como está conformada en este momento, se conoce como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. Y a partir de ahí entonces podemos deducir varias cosas importantes. Por ejemplo, en el caso de las soluciones equimolares, ¿saben qué es equimolar? ¿Saben qué es equilátero? ¿Sí? Equidistante. Eso. Entonces, en el caso de las soluciones equimolares, es decir, que tenga la misma concentración de la sal que del ácido, fíjense que termina simplificándose esta expresión acá, en este caso, este término termina siendo 1, el logaritmo de 1 es 0, y en el caso de las soluciones equimolares, el pH es igual al pKa. ¿Sí? Si la solución es equimolar, el pH es igual al pKa. Por eso, cuando hice este cálculo, no les dije que ustedes me lo hicieran en la calculadora, yo no es que haga cálculos rápidos matemáticos, pero sé el valor de la constante, es el valor del pKa, y por eso fue que pude deducir rápidamente cuál era el valor de ese pH, ¿cierto? Siempre que es una solución equimolar, el pH es igual al pKa. La solución equimolar basta con que tenga la misma concentración los iones. Puede ser 1, 7, 2, 5, 1 por 10 a la menos 8, es la concentración que sea. Siempre que la concentración sea equimolar, el pH
va a ser igual al pKa, ¿sí? Esto es lo que conocemos, como les dije, como la ecuación de Henderson-Hasselbalch. La ecuación de Henderson se usa mucho. La ecuación de Henderson-Hasselbalch. Ok. Igual en este caso puedo hacer exactamente lo mismo con un amortiguador básico. Miren que si aplico, ya sabemos cómo es que se aplica esa función P a cada uno de los términos. Entonces aquí tendríamos que el pOH es igual al pKb más el logaritmo de la concentración de la sal respecto a la concentración de la base. ¿Sí? Ahí entonces vamos a tener estas ecuaciones. Yo no las voy a usar más, pero ustedes las pueden usar cuando requieran hallar el pH o el pOH de uno de estos sistemas amortiguadores. Entonces ya sabemos qué es un sistema amortiguador. Ahora tendríamos que entender y cómo es que actúa. Bueno, entonces el sistema amortiguador se define como aquella solución que es capaz de minimizar el cambio de pH a una solución a la que se le agreguen pequeñas cantidades de ácidos fuertes o de bases fuertes. Entonces, ¿cómo actúa? Efectivamente actúa a partir de esto, porque fíjense que en este caso particular, si nosotros estamos adicionando, por ejemplo, un ácido, lo que tiene de muy importante este sistema es que va a tener un componente ácido, acuérdense que este es un ácido, entonces va a tener un componente ácido y un componente básico, ambos en una concentración suficiente. Ustedes recuerdan que esto es una base, ¿cierto? ¿Recuerdan en qué contexto el acetato es una base? ¿Sí o no? Claro. ¿Contexto de acetato es una base? Ajá. Pues porque viene con ese par conjugado, pues viene de un ácido. Porque es el par conjugado resultante de la protonación de un ácido. Dentro de ese concepto de Bronsted-Lowry, recuerden que lo traemos a colación con mucha frecuencia. Entonces tenemos que este es un ácido porque se desprotona. A partir de la desprotonación genera como resultado una base conjugada. Este es el componente básico de este ácido y este es el ácido. Entonces ahora voy a tener, esto lo tenía aún sin sistema amortiguador. La diferencia que tengo es que sin sistema amortiguador este componente básico era muy pequeño. Ahora lo que me está aportando la sal es que voy a tener una buena cantidad del ácido y una buena cantidad de la base dentro de ese sistema. Por eso un amortiguador puede neutralizar adiciones de ácidos y de bases en buena extensión, ¿sí? Porque lo tengo de esa manera. Entonces, por ejemplo, si tengo este amortiguador, vamos a explorar qué ocurre con este, ¿sí? En este caso particular, ¿cuál es la naturaleza de este NH4+? ¿Es un ácido, una base? No sé, no respondo. Una base. ¿El NH4+? Ah, no, es un ácido. Es un ácido conjugado. Su naturaleza es ser ácido. Es el ácido conjugado de esta base. Entonces aquí tenemos la base y el NH4+ es el ácido conjugado. ¿Por qué es un ácido? Bueno, es el ácido conjugado porque fíjense que la base al protonarse va a dar como resultado un ácido conjugado. La naturaleza de esta especie es ácida. Recuerden cuando vimos hidrólisis que la hidrólisis de los cationes es una hidrólisis ácida. En realidad el catión que se genera acá a partir de la disociación de esta base es un ácido conjugado, ¿cierto? Dentro de ese concepto de Bronsted-Lowry que habíamos trabajado. Hasta ahí está claro. Entonces, cada amortiguador tendrá un componente ácido y un componente básico en buena cantidad. Un componente ácido y un componente básico en buena cantidad. Está claro que en un amortiguador tiene
un componente básico y un componente ácido que está dado precisamente por ese efecto de ion común. Hasta ahí está claro. Listo. Entonces ahora vamos a ver cómo actúan. Bueno, vamos a suponer que a este sistema vamos a ver cómo es que se comporta, ¿sí? Si se adiciona, y yo puedo calcular el pH del sistema amortiguador sin que haya pasado nada y el pH de partida de este amortiguador. Recuerdan que lo habíamos calculado previamente, lo teníamos ahí. El pH de este sistema amortiguador es 4,74 y el pH de este amortiguador era 9,26. 9,26 cuando no se ha adicionado nada, cuando tiene estas concentraciones de ácido y de sal, o de base y de sal. Ok, entonces tenemos, ¿qué ocurre si se adiciona un ácido fuerte como por ejemplo el HCl, ¿cierto? Entonces adicionando HCl, vamos a suponer que adicionemos este HCl gaseoso y que lo vamos a burbujear para no tener que recalcular concentraciones, ¿sí? Si tengo este HCl gaseoso, se va a burbujear en la solución amortiguadora y vamos a tener una concentración, vamos a suponer que sea 0,03 moles. Debo verificar acá que la cantidad que estoy burbujeando no supere 0,10, porque si supera 0,10 me quedo sin amortiguador. Te lo voy a poner por debajo de la concentración del amortiguador para poder ver qué es lo que va a ocurrir, ¿sí? Entonces tendríamos, si estoy adicionando ácido, recuerden que este es un ácido, es el componente básico del amortiguador el que lo va a neutralizar. Entonces, la base de mi amortiguador la está aportando la sal. Me traigo la sal y planteo la adición que está ocurriendo ahí. Es el HCl el que estoy adicionando. La reacción de esta parte, de este componente básico, esta es una base porque se va a protonar. Lo que va a ocurrir, y esto ocurre, esta neutralización ocurre completamente, ocurre al 100%. Lo que va a ocurrir acá es que esta especie se va a protonar, porque precisamente por eso tiene nuestra naturaleza básica, y el Cl- va a quedar conjugado con el Na+. ¿Sí? Ahora voy a poner las condiciones que tengo. El cálculo estequiométrico, aquí estaría haciendo un cálculo estequiométrico. Voy a calcular, entonces estamos asumiendo que tengo 1 litro de esta solución que tiene 0,10 moles por litro, así quedan las 0,10 moles para el cálculo estequiométrico. Aquí queda entonces el inicio, vamos a plantear el inicio, la neutralización y voy a calcular acá qué es lo que ocurre después de la neutralización. Aquí no hay inicio, reacción y equilibrio, porque aquí no hay equilibrio, ¿cierto? Entonces, si estamos considerando aquí 1 litro, si el volumen es 1 litro, entonces puedo decir que tendré entonces del acetato de sodio, voy a tener 0,10 moles, que es lo que tengo en 1 litro, ¿sí? Tendré 0,10 moles, le estoy agregando 0,03 moles. En principio, lo que vamos a tener es que del ácido también tengo 0,10 moles. Tengo 0,10 moles que provienen precisamente de esta concentración que tengo acá. ¿Todos van conmigo ahí? ¿Sí? Listo. DNACl, bueno, ese no nos interesa mucho ahí. El sistema amortiguador entonces lo que tiene es la sal y el ácido en una buena cantidad. La neutralización, como tenemos una estequiometría de 1 a 1, entonces ahora se va a consumir estas 0,03 moles, todas las voy a neutralizar y para eso me voy a gastar 0,03 moles y una vez que esto ocurra, lo que va a producir es 0,03 moles. Lo que va a quedar al final, después de este proceso, fíjense que es que del ácido no queda nada, todo lo neutralizamos. De la sal me van a quedar 0,07 moles, las otras se gastaron, y del ácido van a quedar 0,03 moles. De esta manera
Ahora, cuando yo voy a calcular el pH, lo calculo teniendo en cuenta, como siempre, el equilibrio. O sea, primero tendré este cálculo estequiométrico y después voy a tener un cálculo en equilibrio. ¿0,3 o 0,3? No, 13. Ay, gracias. Sí, 0,3, gracias. Ok. Listo. Entonces, ahora voy a reemplazar esos valores en el sistema amortiguador que tenemos. ¿Sí? Puedo plantear todo el amortiguador como lo tenía planteado previamente para poder calcular ese pH. Entonces digo, bueno, aquí lo que tengo es la sal. Antes de esta sal tenía 0,10, en este caso tengo 0,07 molar. Esto disocia completamente en acetato y Na+. Así que de esto tengo 0,07 molar y de esto tengo 0,07 molar. Y entonces en la disociación del ácido, que ahora ocurre en equilibrio, se presenta el efecto de ion común. ¿Sí? Y lo que tengo del ácido en este caso ya es 0,13, tenía 0,10, más esto que se me formó me quedó en 0,13, X, que es la cantidad que se está disociando, y de esta manera tengo entonces que para el acetato tengo los 0,07 que me está aportando la sal, más X, y tendría X en este punto. Habíamos dicho que ya para poder calcular, este sería el segundo cálculo que estamos haciendo. Primero hacemos el cálculo estequiométrico, después hacemos el cálculo de equilibrio. En el equilibrio es que se define el pH, por eso es que resulta importante. Entonces lo que vamos a tener ahí ahora es que en el equilibrio tendríamos que la constante es igual entonces a la concentración de la sal o la concentración de H+ respecto a la concentración del ácido. Y que esto cuando lo reordeno para poder hallar la concentración de H+, entonces tenemos que será igual a la constante por la concentración del ácido respecto a la concentración de la sal. Así tengo entonces que la concentración de H+, ya en este caso es igual a 1.8 por 10⁻⁵ por la concentración del ácido. El ácido es 0,13 menos X respecto a la concentración de la sal, 0,07 más X. ¿Sí? Simplifico X como sumando, hallo la concentración de H+, ¿cuánto nos da esto? Hallo la concentración de H+, y a partir de esa concentración de H+, calculo el pH, ¿cuánto nos da? 4.48. Entonces fíjense lo que ocurrió. Miren que yo arranqué de un pH de 4.74 y le agregué 0,03 moles de ácido, la tercera parte más o menos, que es bastante, y el pH solo bajó de 4.74 a 4.48. Si le hubiésemos agregado esa misma cantidad de ácido al agua, que estaríamos partiendo de un pH 7, ¿cuál es el logaritmo negativo de 0,03? 1,52. Si le hubiésemos agregado la misma cantidad de ácido a 1 litro de agua, el pH habría pasado de 7 a 1,52. ¿Sí? Miren cómo logra contener la variación de la acidez en ese caso. Bueno, ¿qué ocurre si ahora lo que voy a hacer es agregarle, si le voy a agregar este HCl en la misma cantidad a el amortiguador básico? Vamos a ver cómo se comporta en ese caso. Entonces, si vamos a adicionar la misma cantidad, ¿cierto? Entonces, adicionando 0,03 moles de HCl, también gaseoso, para que lo burbujemos, ¿cierto? A 1 litro de solución amortiguadora amoniacal, es decir, de esta. Miren que no puede haber una reacción de neutralización ácido-ácido. Este amortiguador mío tiene un componente básico y uno ácido. Así que tiene que reaccionar, en este caso reaccionó con la sal, porque era el componente básico.
pero siempre va a tener que reaccionar con el componente que corresponda. Va a tener que reaccionar, si voy a agregarle un ácido, entonces es el componente básico de mi amortiguador el que va a reaccionar en ese caso. Entonces tendríamos NH3 más HCl, que produce, al 100% se da esta neutralización, NH4Cl. ¿Sí? En el cálculo estequiométrico, ¿sí? Si vuelvo y planteo aquí el cálculo estequiométrico, entonces tendríamos el inicio, la neutralización, el estado final. De NH3 tengo en principio 0,10, de HCl le estoy agregando 0,03 y de NH4 tengo 0,10. Neutralizamos todo el HCl que le adicionamos. Entonces tengo menos 0,03 menos 0,03 más 0,03. ¿Sí? Y ahora ya vamos a tener lo que ocurre en el estado final. Tendríamos entonces 0,07 de la base, nada del ácido, se neutralizó todo, y 0,13 de la sal. ¿Sí? Eso sería lo que tendríamos en ese caso. Entonces, si vamos a hacer el mismo cálculo que hicimos en el caso anterior, miren que tenemos acá, lo que ha cambiado es esta condición. Entonces tendríamos acá que de la sal, traigo este dato de acá, tendríamos 0,13, ¿sí? Por tanto en NH4 habría 0,13 y de Cl- habría 0,13. Y de la base, que la tengo en este punto, que ocurre en equilibrio, entonces tendríamos 0,07 menos X, en el NH4 más tendría 0,13 más X y tendríamos X de OH menos. Si vamos a calcular como en el anterior, ahora ya voy a hacer el cálculo en el equilibrio, que es el que me va a definir. Cálculo en el equilibrio es el que define el pH. Entonces tendremos que la constante de basicidad será igual a la concentración de la sal por la concentración de OH menos respecto a la concentración de la base. De esta manera tendríamos que la concentración de OH menos es igual a la constante por la concentración de la base respecto a la concentración de la sal. Reemplazamos estos valores, 1.8 por 10 a la menos 5, la concentración de la base es 0,07 menos X, la concentración de la sal es 0,13 más X. X se simplifica como sumando, se desprecia como sumando, porque en realidad ya vimos que la ionización baja mucho. Así que este valor se puede simplificar y resuelvo entonces este término. Aquí voy a tener la concentración de OH menos, calculo la de H más, la concentración de OH menos, que es el resultado que me va a dar acá, calculo la concentración de H más y calculo entonces el pH. ¿Sí? ¿Cuánto nos dio la concentración de OH menos? 9,69 por 10 a la menos 6. 9,69 por 10 a la menos 6, la de H más. 1,03 por 10 a la menos 9. ¿Y el pH? Ok, 8,99. Fíjense que pasa de 9,26 a 8,99, que vemos en realidad un delta de pH. El cambio de pH en esta es de 0,27 unidades, es muy poquito. Entonces hacemos el mismo cálculo al adicionarle el ácido al amoníaco, al agua, o sea, lo que hace que el sistema amortiguador es bien distinto de lo que ocurriría si se le adiciona directamente al agua, o incluso si se le adiciona solamente al amoníaco. El cambio de pH es muy diferente en este caso. Miren cómo mantiene el pH en esa condición. Veamos qué es lo que ocurre si en lugar de adicionar ácido vamos a adicionar ¿Siempre se trabaja con esos mismos electrolitos? Sí, nena. ¿Siempre se trabaja con el ácido? Un ácido débil y una base, pero no necesariamente con el acético. El acético se toma como referencia. Puedes trabajar con cualquier. Lo que sí tiene la condición, por ejemplo, fíjate que cuando tú tienes
un ácido y una sal, pero no hay electrolito débil, no hay sistema amortiguador. No hay. ¿Sí? Porque como no hay equilibrio, no hay forma de modular esa concentración de H+. Ok. Bueno, miremos cómo se comporta entonces el sistema cuando lo que se va a adicionar ahí es una base. ¿Sí? Si adicionamos ahora NaOH sólido, ¿sí? Y adicionamos 0,03 moles a un volumen de 1 litro, por ejemplo, entonces vamos a plantear la neutralización. Primero el cálculo estequiométrico. ¿Sí? En este cálculo estequiométrico, entonces, lo que le estoy adicionando es una base. Entonces es el componente ácido de mi amortiguador el que tiene que neutralizarlo. Planteo el cálculo, planteo aquí la situación que se presenta, el ácido acético más NaOH. Estamos hablando de una neutralización, será el ácido el que neutralice esa adición de base. Esto será el 100% y se produce la sal y agua. ¿Qué es lo que tenemos en el inicio? Decíamos que aquí lo trabajamos como inicio, neutralización y estado final. ¿Qué pasa acá? Entonces, si parto de la solución otra vez de la primera, no de lo que quedó después de la otra adición, sino si parto de la primera, entonces de ácido voy a tener 0,10 moles, estoy adicionando 0,03 de la base y tengo 0,10 moles de la sal. Eso es lo que tengo en principio. ¿Sí? Para neutralizarlo, entonces voy a neutralizar todo esto. Me gasto 0,03, produzco 0,03 y ahora en el estado final lo que vamos a tener es que no quedó nada de la base, me quedó 0,07 de concentración del ácido y me quedan 0,13 moles por litro de la sal. Y reemplazo de nuevo en la expresión que tengo. Una vez que ya he hecho el cálculo estequiométrico, paso al cálculo de equilibrio, reemplazo estos valores, y vamos a ver cómo de la sal, entonces lo que me quedaron fue 0,13, aquí tendríamos 0,13 de la sal, y del ácido lo que tengo es 0,07 menos X, y de la, por efecto de ion común, recuerden que acá voy a tener entonces 0,13 más X y X del H+. El planteamiento sigue siendo el mismo, lo que va a cambiar acá es esta relación. Esta relación es la que cambia y por tanto nos va a dar un pH diferente. Lo único que cambia ahí es eso. ¿Cuánto tengo del ácido? Bueno, del ácido entonces ahora tengo 0,07 menos X. ¿Cuánto tengo de la sal? Tengo 0,13 más X. Simplifico X como sumando en ambos casos porque es un valor pequeño. Y ahora voy a tener la concentración de H+. ¿Cuánto nos da la concentración de H+? El pH se esperaría que suba, por supuesto. Tiene que subir considerablemente porque fíjense que lo estoy agregando aproximadamente el 30%. O sea, lo estoy agregando como el 30% de lo que tengo en ácido, lo estoy agregando en una base fuerte. Y sin embargo, la variación del pH se vuelve mínima. ¿Cuánto nos da esa concentración de H+? 9,69 por 10 a la menos 6. pH nos da entonces 5. Muy bien. El pH está pasando de 4,74 a 5, mientras que si lo hiciéramos en agua veríamos un cambio de muchas unidades de pH que cambiaría por esta adición de esta concentración de NaOH. ¿Sí? Esto nos había dado 1,52 quizá, entonces nos daría si lo adicionáramos en agua, nos daría un pH por encima de 13 o por encima de 12 al menos. Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre en este sistema
cuando se adiciona el sistema amoniacal, ¿qué ocurre cuando se adicionan 0,03 moles de NaOH a 1 litro de solución? Si lo que le estoy agregando es base, no puede ser el amoníaco quien la neutralice. Tiene que ser su ácido conjugado. El ácido conjugado es la sal para este. Entonces tendríamos la sal que va a neutralizar el NaOH. Pero recuerden que este es el componente ácido. Esto se da al 100%, entonces esto me va a regenerar la base más NaCl más H3 o más, ¿cierto? Eso es lo que va a quedar, perdón, más H2O. H3, 1, sí, más H2O. Ok, listo, eso es lo que nos produce ahí este lado. Entonces tenemos inicio, neutralización, estado final. En el inicio habíamos dicho que tenemos 0,10 molar de NH4Cl, de NH3 tengo 0,10 molar y de el NaOH estamos adicionando 0,03 moles. Neutralizamos, como hemos hecho en los casos anteriores, y vemos que nos quedó en el estado final. En el estado final entonces tengo 0,07, 0 y 0,13. Y reemplazo ahora esos datos en lo que tengo acá. Ahora lo que voy a tener son 0,07 de la sal. ¿Sí? Voy a tener 0,07 de la sal, reemplazo en el cálculo en equilibrio. Entonces de eso serían 0,07, 0,07 y 0,07. Y del amoníaco tendría entonces 0,13 menos X y del NH4 más tendría entonces 0,07 más X. Y lo reemplazo en el cálculo que hicimos, simplemente se reemplaza en el cálculo que hicimos 1,8 por 10 a la menos 5. La base en este caso quedó como 0,13 menos X respecto a la sal, que nos quedó 0,07 más X. Simplificamos X como sumando, hacemos el cálculo y ahora tenemos que la concentración de OH menos, en este caso es, el pH tiene que subir, estaba en 9.26, va a quedar por encima, pero un poco por encima. ¿Cuánto nos da esta concentración de OH menos? 3,34 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. ¿Y pH? 14 menos eso. 9.52 de nuevo. Miren lo que ocurre acá. 9.52 comparado con 9.26. La variación de pH es muy pequeña. Entonces ya sabemos qué es un sistema amortiguador, cómo se conforma y cómo actúa, cómo es que mantiene regulado el pH. Hasta ahí ya tenemos claro esto.